Evangelio de hoy. Tema: No estás lejos del reino de los cielos. Primera lectura. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, pues tus faltas te hicieron tropezar. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle: Quita el pecado y acepta lo bueno, que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofrenda. Asiria no nos salvará, ni confiaremos más en los caballos, ni a la estatua que hicieron nuestras manos. Volveremos a decirle: Dios nuestro, en ti solo encuentra compasión el huérfano. Yo sanaré tu infidelidad, los amaré con todo el corazón, pues ya no estoy enojado con ellos. Yo seré para Israel como el rocío, florecerá como una azucena, y extenderá sus raíces como el árbol del Líbano. Sus retoños brotarán por todas partes. Tendrá como el olivo mucha prestancia, y será su perfume como el del Líbano. Volverán a sentarse bajo mi sombra, serán vigorosos como el trigo, y les brotarán flores como a la vid, serán tan renombrados como los vinos del Líbano. Efraín, ¿qué tienes ya que ver con los ídolos? Yo te miro y guardo tu respuesta. Yo que soy como el ciprés, siempre verde. Si tienes frutos, esto te viene de mí. Si alguien es sabio, que comprenda estas palabras, y si es inteligente, que las entienda. Pues los caminos del Señor son derechos, y por ellos caminan los buenos, mientras que los malos en ellos tropiezan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: El primer mandamiento es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia
y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: Has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta una conversación bonita entre Jesús y un doctor de la ley. El doctor quiere saber de Jesús cuál es el primer de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber lo que es más importante en la religión. Algunos dicen que es ser bautizado, otros dicen que es rezar, otros dicen ir a misa o participar del culto el domingo, otros dicen amar al prójimo, otros se preocupan solo con las apariencias o con los cargos en la iglesia. A un doctor de la ley que había asistido al debate de Jesús con los saduceos, le gustó la respuesta de Jesús y percibió su gran inteligencia y quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo, los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos. Algunos decían: todas estas normas tienen el mismo valor, pues todas vienen de Dios. No nos incumbe a nosotros introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían: algunas leyes son más importantes que las otras, y por esto obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Jesús responde citando un pasaje de la Biblia para decir cuál es el primero de todos los mandamientos. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos hicieron de este texto del Deuteronomio una oración y la recitaban 3 veces al día, de mañana, a mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como hoy entre nosotros lo es el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Respuesta breve y profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó sobre Dios y sobre la vida. La respuesta del doctor de la ley. El doctor concuerda con Jesús y saca las conclusiones. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios en el templo. Esta afirmación venía ya de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que novenas, promesas, misas, rezos y procesiones. El resumen del reino, Jesús confirma la conclusión del doctor y dice: no estás lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor hacia Dios es igual que el amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas, y tenemos que demostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los discípulos y las discípulas deben fijar en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta primera ley del amor. Solo se llega a Dios a través del don total al prójimo. Hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón
y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos es mucho más importante que todos los sacrificios rituales. Esto es adorar a Dios en verdad. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Jesús, nos reverenciamos ante ti, a quien se le ha dado todo el poder. Oh Señor, te apreciamos y amamos. Tus pensamientos serán nuestros pensamientos, que aprendamos cómo eres nombrado en el cielo, sobre y bajo la tierra. Cuídanos y permanece con nosotros hasta que tú puedas venir, hasta el momento cuando aparezcas entre los hombres, estableciendo el reino de Dios. Entonces el mundo entero se alegrará y todo humano se arrodillará ante ti. Eres nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.